Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Aquí estamos para eso, para pasar un rato agradable, reírnos un poco y por supuesto chismear un poco también. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de algo que literalmente enloqueció a los fans, sí, de exacto. Vamos a sumergirnos en la broma que Kerem Bürsin y Hande Erçel hicieron y que, sinceramente, nos tuvo a todos con el corazón en un puño, la respiración entrecortada y el teléfono en la mano listos para gritar. Prepárense porque este chisme es jugoso. Y antes de que se me olvide porque soy muy despistada, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, toquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos. Así crecemos esta comunidad y nos divertimos todos juntos. Es gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que no están muy metidos en el mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes del momento. Fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla era, literalmente, explosiva. Tanto que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Eran la pareja soñada. La serie, para quienes no la conocen, es una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La historia sigue a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños académicos debido a un recorte en las becas. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le propone un trato: fingir que son pareja durante un tiempo a cambio de financiar sus estudios. Lo que empieza como un acuerdo laboral, inevitablemente evoluciona en una relación llena de amor, conflictos, risas y lágrimas. Y la química entre Kerem y Hande era la cereza del pastel. La popularidad de Love is in the Air fue tal, que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Sus nombres eran sinónimo de éxito, y cada paso que daban era seguido por millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios sobre ellos, y la especulación sobre su relación en la vida real era constante. Después de meses de especulaciones, fotos juntos, rumores y mucho misterio, finalmente confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron, los medios no dejaban de hablar de ellos, y todos queríamos saber cada detalle de su noviazgo. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas de telenovela enamoradas, radiantes de felicidad y demostrando su amor en público. Eran la pareja perfecta. Los paparazzi los perseguían a todas partes, capturando cada momento de su romance. Las fotos de sus paseos románticos, sus vacaciones, sus gestos de cariño y sus miradas cómplices alimentaban la ilusión de sus fans. La pareja compartía fotos en sus redes sociales, mostrando su felicidad y su complicidad, y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la definición de goals. Desafortunadamente, como suele pasar en estos casos, la relación llegó a su fin. La noticia nos rompió el corazón a muchos, pero bueno, la vida continúa y tanto Kerem como Hande siguieron con sus carreras, cada uno por su lado, pero siempre generando expectativa y, por supuesto, mucha curiosidad en sus fans. El duelo fue largo, pero había que seguir adelante. La ruptura, aunque dolorosa, no disminuyó el interés del público por ambos. Sus seguidores, aunque tristes por la separación, seguían atentos a sus proyectos, sus apariciones públicas y cualquier indicio de sus vidas personales. La esperanza de una reconciliación, aunque latente, parecía cada vez más lejana. Y aquí es donde entra la famosa broma. Resulta que después de un tiempo separados, Kerem Bürsin hizo algo que generó un revuelo monumental. Publicó una foto en sus redes sociales con una, ¿cómo decirlo?, muy sugerente. En la foto se le veía trabajando en un set, pero lo interesante era el reflejo en un espejo. En el espejo se podía ver la imagen de una mujer, y adivinen quién era. Exacto. Hande Erçel. Imaginen el caos, la locura, el pandemonium que se desató en Internet. Los fans, que ya estaban recuperados del shock de la ruptura, volvieron a ilusionarse. ¿Era una señal? ¿Una indirecta? ¿Un mensaje oculto? ¿Estaban juntos de nuevo? Las preguntas llovían.
Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis de la foto, de publicaciones esperanzadoras y, por supuesto, de muchísimos memes. Era como revivir el Senkalp en la vida real. La foto, que a simple vista parecía casual, se convirtió en el centro de todas las miradas. Los seguidores de ambos actores, así como los medios de comunicación y los curiosos, no paraban de analizar cada detalle. La pose de Kerem, la iluminación, el contexto, la ubicación del espejo. Todo era motivo de especulación. ¿Era una coincidencia? ¿Una estrategia premeditada? ¿Un simple error? Las teorías proliferaron como hongos después de la lluvia. Algunos creían que se trataba de una reconciliación secreta, otros apostaban por un proyecto profesional conjunto, y no faltaron quienes argumentaron que era una simple maniobra para generar atención mediática. La incertidumbre se apoderó del público y la espera se hizo eterna. Para avivar aún más la llama de la especulación, Kerem, astutamente, no desmintió ni confirmó nada. Simplemente se mantuvo en silencio, dejando a sus fans en la incertidumbre, alimentando la especulación y, por supuesto, generando muchísima atención. Era un maestro de la intriga. Este silencio estratégico fue, sin duda, parte del plan. Kerem, consciente del impacto de sus acciones, supo jugar con la curiosidad de sus seguidores y de los medios de comunicación. La ambigüedad generó aún más expectación, y la broma se convirtió en un fenómeno viral. La reacción del público fue absolutamente épica. Desde los más románticos, que soñaban con una reconciliación, hasta los más escépticos, que creían que todo era una estrategia de marketing para generar más interés en sus proyectos, todos estaban hablando de ello. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la broma se convirtió en un tema de conversación global. El mundo estaba pendiente de la Kerem y Ande manía. Los foros de discusión, los grupos de fans, las cuentas de noticias sobre celebridades, todos se llenaron de debates, análisis y conjeturas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de esperanza, de decepción y de humor. Los memes y las parodias sobre la situación inundaron las plataformas digitales, demostrando el ingenio y la creatividad de los seguidores. Era una locura colectiva. La foto sin duda generó un impacto mediático considerable. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, vídeos y entrevistas sobre la supuesta reconciliación de Kerem y Ande. La broma, que en un principio parecía un simple juego, se convirtió en un fenómeno de masas, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Después de varios días de misterio, la verdad salió a la luz. Y, lamentablemente para los románticos empedernidos, no era lo que muchos esperaban. Resultó que la foto era parte de una campaña publicitaria en la que tanto Kerem como Ande estaban involucrados, pero no como pareja sentimental, sino como imagen de una marca. Un plot twist que nos dejó a muchos con el corazón en la mano. La revelación de la verdad fue un duro golpe para los seguidores más románticos. La ilusión de una reconciliación se desvaneció, y la decepción se hizo palpable en las redes sociales. Los comentarios de tristeza y desilusión se multiplicaron, pero también hubo espacio para el humor y la autocrítica. La vida es así, amigos. Sin embargo, a pesar de la decepción, la reacción del público fue en su mayoría positiva. La astucia de Kerem y el ingenio de la campaña publicitaria fueron reconocidos y elogiados por muchos. La broma, aunque no cumplió con las expectativas románticas, fue considerada como un gran acierto, y la atención mediática generada benefició a ambas partes. El espectáculo continuó. Y aunque la decepción fue palpable, no podemos negar que la broma fue magistral. Kerem Bürsin, con su astucia y su sentido del humor, logró mantenernos en vilo, generando una ola de atención mediática que benefició tanto a él como a Ande. Y por supuesto nos regaló un momento inolvidable en el mundo de los famosos. Fue una jugada maestra. La campaña publicitaria, en la que Kerem y Ande fueron los protagonistas, demostró el poder de la imagen y la influencia de las redes sociales. La elección de ambos actores como imagen de la marca fue estratégica, aprovechando su popularidad y el interés que generaban en el público. La broma, aunque inicialmente decepcionó a algunos, contribuyó a aumentar el alcance de la campaña y a posicionar a la marca en un lugar privilegiado en el mercado. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que las redes sociales son un arma de doble filo.
Pueden ser una fuente de alegría, de conexión, de entretenimiento, pero también pueden ser un terreno fértil para la especulación, los rumores y las falsas expectativas. Hay que saber filtrar la información. En segundo lugar, que el poder de la imagen es inmenso. Una simple foto o un gesto, una palabra pueden generar un impacto enorme, y los famosos lo saben muy bien. Utilizan esa herramienta a su favor, ya sea para promocionar sus proyectos, para generar polémica o simplemente para mantener viva la llama del interés de sus fans. La imagen vende. En tercer lugar, que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias y de trucos. Las campañas de marketing, las relaciones públicas y las maniobras mediáticas son el pan de cada día en la industria del entretenimiento. Los famosos y sus equipos buscan constantemente la manera de captar la atención del público y de aumentar su popularidad. Hay que estar preparados para todo. Y por último, que la vida de los famosos, aunque parezca perfecta desde afuera, no es tan diferente a la nuestra. Tienen sus propios problemas, sus propias alegrías, sus propias decepciones. Y como todos, buscan la felicidad, el amor y el éxito. Son seres humanos. En resumen, la broma de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un gran acierto. Nos mantuvo pegados a las pantallas, nos hizo reír, nos hizo soñar y, sobre todo, nos demostró que el mundo del entretenimiento nunca deja de sorprendernos. Fue una lección de marketing, de astucia y de cómo mantener al público enganchado. Un aplauso para ellos. La broma además puso de manifiesto la fuerza y la pasión de los fans de Kerem y Hande. Su dedicación, su lealtad y su capacidad para conectar con sus ídolos son admirables. El apoyo incondicional de los seguidores es un factor clave en el éxito de los artistas, y la broma de Kerem y Hande fue una prueba más de ello. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta broma, si se la esperaban, si se sintieron decepcionados o si, simplemente, les pareció divertido el revuelo que se armó. Me encanta leer sus comentarios. ¿Creen que fue una buena estrategia? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Cuéntenme todo. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, la vida es como una telenovela, siempre hay giros inesperados.